Perú. Acá hay una noticia que dice, según una empresa internacional japonesa, el Perú mejora su atractivo para inversores del Asia. Luisa, y esto vamos a conversarlo con nuestro amigo y especialista internacional Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo. Miguel Ángel. ¿Me escucha? Encantado, ¿cómo está Miguel Ángel? José, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, ya hemos conversado en varias oportunidades. Hemos tenido 2 semanas críticas donde la crisis política agravó la situación de nuestro país, ¿no? Agravó la situación de nuestro país. ¿Cómo hemos sido vistos ante el mundo? Aunque fuimos noticia en todo el mundo, ¿cómo hemos sido vistos por los inversionistas? ¿Cómo hemos sido vistos por otros gobiernos, Miguel Ángel? Es una buena pregunta la que formulas, José. Y creo que hay 2 momentos en cómo el mundo nos mira, nos ve. Tenemos que ser muy objetivos. Tener 3 presidentes en una semana no es una normalidad en un sistema democrático como el que impera en el Perú, en un país que por regla general no es un país fallido, no somos un país anarquizado como aquellos que hay en la zona, sobre todo en el cuerno africano como Somalia. Siempre digo, el Perú no es un país o no es un estado fallido, es decir, un estado ingobernable. Pero déjame decirte que manifestaciones de la clase política peruana en los últimos 15 días, como muy bien ha referido, nos han podido acercar a ello. Y ha sido muy riesgoso. Felizmente, subrayo, felizmente, contamos con una constitución política que es, guste o no, la regla de oro donde el derecho termina imponiéndose. Entonces tuvimos un presidente hace 3 años que renunció, legítimamente elegido. Luego, por la Constitución, vino la asunción al cargo del vicepresidente convertido en jefe de Estado, que fue vacado. Enseguida, otro presidente elegido porque tenía el estatus de presidente del Congreso y subió esa magistratura e inmediatamente caído por la vorágine social, por no tener nada de legitimación. Y hoy día contamos a un jefe de Estado que es la consecuencia de esta regla de oro que es la Constitución. Y el mundo entero mira al Perú y dice, el país de los incas, el país de Machu Picchu, ¿no? El país del buen fútbol histórico, este país que tiene gente buena, ¿cómo es posible que le esté pasando eso? Y creo que las miradas internacionales repercuten porque los inversionistas se retrotraen y especulan y dirán si es conveniente o no solventar inversiones. Comprenderás que cuanto más se acerque el proceso de elecciones, se van a detener las aspiraciones de inversión porque suelen ir calculando el modus operandi de la clase política. Entonces, yo creo que el mundo entero quedó absorto de vernos con 3 presidentes en una semana y también con un país que quedó doblegado por la pandemia. O sea, si algo nos hizo que el mundo nos viera es que también estamos entre los más latigados por la pandemia. ¿Cuánto tiempo, señor Rodríguez, buenos días, cuánto tiempo usted cree que demore
en que nos recuperemos como país y que ante los ojos del mundo puedan volver a reinvertir sin tener temor. Bueno, fíjate, Luisa, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta dos cosas. Primero, que en términos económicos, nosotros estamos levantando despacio, lento, pero levantando. Tenemos que reconocerlo. Y esto se debe justamente a que tenemos una constitución que consagra la economía social de mercado, que algunos empiezan a querer satanizar básicamente por desconocimiento y si quiere por ignorancia. Pero creo que en la medida en que el gobierno actual, el que tenemos ya en este momento, el del presidente Sagasti, tenga un comportamiento político de quietud, de estabilidad, nosotros nos irá mejor y la mirada internacional también lo será. Pero basta que haya un resbalón, entonces otra vez vamos a quedar en la mirada internacional. Tenemos que cuidar mucho, mucho. Esta transición debe ser ad hoc específicamente para concentrarse, Luisa, en las elecciones y en la pandemia. No hay más agenda, a mi juicio. No corresponde ni conviene abrir el abanico de acciones de política gubernamental para un gobierno de transición. Esto es muy importante porque podemos diversificar, podemos incluso extraviar. Más efectivo será que el gobierno del presidente Sagasti concentre sus energías en que se produzca una elección el 11 de abril absolutamente neutral, imparcial, pero sobre todo límpida, que es lo que queremos los peruanos. Se decía que el señor Merino no representaba ni expresaba esa limpidez para abril, por eso que también cae. Lo que buscamos en el señor Sagasti, y creo que tiene las prebendas para ello, un hombre que denota consenso, llegar a una elección realmente con una consecuencia absolutamente democrática. Y la pandemia, como corresponde a un país doblegado, la pandemia del COVID-19 nos ha latigado. En todo el mundo ya se habla de vacuna. Vacuna hay, por favor. Nadie puede decir que aún no existe la vacuna. E incluso la certificación ya está al alcance de la mano. Pero ¿qué es lo que se discute? El impacto médico de una inmunidad que pueda provocar la vacuna. Algunos dicen 5 meses, 7 meses, 10 meses. Bueno, eso será un tema médico que tendrán que verlo los científicos. Pero aquí en el Perú, la concentración del gobierno debe estar en que tengamos vacuna a todos los adultos y los mayores y los vulnerables. Como ha referido la ministra Massetti, que ha hecho alusión a que los lugares de votación serán también los lugares para la vacunación. Bueno, si ese es el estudio, la consecuencia que han concluido, enhorabuena. Pero queremos vacuna. Y ya no que se esté mencionando la probabilidad. Mira, desde el mes de agosto, el gobierno anterior también hablaba de probabilidades de fechas. Si firmamos un contrato, tenemos que tener ya circunscrita una fecha para que podamos ser vacunados. Los europeos y en Estados Unidos comenzarán en el primer trimestre los procesos de vacunación masiva a todas sus poblaciones. Interesante. Con respecto a la Constitución, quería regresar un poco a este tema.
Usted ha dicho que gracias a la Constitución, ¿no es cierto? Gracias a la Constitución se mantuvo el Estado de Derecho, porque si no hubiera sido un Estado fallido, ¿no es cierto? Como sucede en algunos países del África o otros países en el mundo. Pero la Constitución de estos 4 presidentes se cambiaron sobre la base de la Constitución. Ahora, ¿es conveniente estar hablando de modificar la Constitución? ¿Es conveniente de que haya un cambio en la Constitución, teniendo en cuenta que esta Constitución de alguna manera nos dio el Estado de Derecho? Te agradezco por la pregunta, José. Primero que hay que diferenciar modificaciones y cambios en la Constitución política del Estado de realmente tener otra Constitución. Y cuando el presidente Sagasti había dicho que el tema de la Constitución no era una prioridad de su periodo gubernamental, dijo con acierto, porque ese es un asunto de otro level, de otro tamaño, que tiene que verlo, digamos, un quinquenio con tranquilidad. Pero, subrayo, ¿para qué? Para ver seguramente otras modificaciones que ya haya tenido en el camino. Por ejemplo, volver a la bicameralidad. Para eso no hay que tener otra constitución, sino seguramente hacer las modificaciones en las 2 legislaturas que corresponde. Pero tener otra constitución, o sea, irnos por la 15ª, sería un descalabro. El Perú tiene una constitución política que es la de 1993, que fue trabajada en el perfeccionamiento de la del 79 para asegurar una economía social de mercado que he explicado en mi columna de ayer en Correo, es decir, una economía como modelo que tenga la libertad para las aprehensiones de privados, libertad de mercado, es verdad, pero con una presencia del Estado pensando en nacionales. Esa mixtura da la economía social de mercado, que es lo que busca la justicia social. La actual Constitución ha permitido despegue para el Perú, seamos claros. No estamos viendo eso. Nuestro crecimiento y despegue, que fue hecha durante el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, ya hemos dicho que el gobierno de Alberto Fujimori, el año 92, cometió pues un autogolpe de Estado, ya lo sabemos. Pero al año siguiente fuimos a las urnas, primero para elegir a los asambleístas, a los constituyentes, y enseguida para un referéndum de la Constitución. Sí, claros, los peruanos presentaron nuestra voluntad en esa Constitución. Entonces no es comparable ni siquiera con la de Chile, donde fue objeto del capricho del dictador Augusto Pinochet Ugarte, que es un tema distinto, no es comparable. De tal manera que hay cosas que pueden mejorar en la Constitución, pero no cambiar la Constitución. Y para eso existe pues la reforma de la Constitución, que está establecido en los mecanismos procesales constitucionales de la propia Constitución, de la propia Carta Magna. De manera que yo, ahora que hay una campaña, no voy a decir contracampaña porque todas son de mucho respeto, pero ahora que hay una campaña por cambiar la Constitución, yo le pediría a los adultos que se informen bien y a los jóvenes que no se dejen llevar. Los jóvenes que yo he llamado en estos días, por lo que viene pasando no solamente en el Perú, sino en Chile, o en Guatemala, donde también al presidente le piden su renuncia por los grandes desajustes nacionales. Esta suerte de primavera de los mozos, pues que realmente sean muy bien informados. La Constitución que tenemos es una Constitución de avanzada, que tiene que mejorar, claro que sí, pero de allí a cambiarla, comprenderemos que están en el fondo buscando, no es pues modificaciones, sino el modelo. Y el modelo
es jugar con el futuro de miles, de millones de peruanos. Eso no es permitir. Un hombre serio en la economía. ¿Cómo es que visto, solventar. Miguel Ángel, disculpe, cómo es visto el presidente, la elección, la designación de Francisco Sagasti en el mundo? No, yo creo que bien, tenemos que decirlo. Yo creo que Francisco Sagasti ha asumido la jefatura del Estado y por eso que vimos que la OEA, por ejemplo, se pronunció y expresó su felicitación, reconocimiento, lo que no tenía el gobierno de Merino, que era legal pero no legítimo. Este es legal y tiene la legitimación. Yo no veo manifestaciones en las calles por la asunción de Sagasti, seamos claros. Y yo creo que el mundo ve con beneplácito que tengamos un presidente. Lo que no puede pasarle a un país como el Perú es que quede acéfalo, con vacío de poder. Eso es muy grave y es riesgoso. Justamente los anarquistas y los realmente radicales de la ultraizquierda y de la ultraderecha, los dos, quieren ese estado de incertidumbre, vacíos, que no debemos permitirlo los demócratas como somos todos nosotros. Luisa. Sí, usted ha dicho 3 puntos importantes. Uno es el tema de salud, comprar ya las vacunas, hacer un contrato con quien sea para tenerlas ya el próximo año. ¿Usted ve una buena intención del área de salud acá de Perú para comprar dichas vacunas para tenerlas el próximo trimestre del próximo año? Sí. No, yo soy una persona de buena fe como tú y yo converso incluso con algunos de los que están en el comando vacuna, etcétera, gentes importantes como Carlos Nijos, que me parece una persona de mucho respeto. Hay mucha preocupación en el sentido de que quieren captar ansiedad nacional y ese propósito, pero todos tienen que ir en el mismo correlato. Los diplomáticos tienen que hacer su trabajo y allí está un pendiente. La Cancillería multiplique sus esfuerzos. He saludado a la canciller Elizabeth Astete recientemente, una embajadora de prestigio en Torre Tagle, y estoy persuadido que Elizabeth le va a poner todo de su parte, de manera que sumemos, coadyuvemos, y si algo está mal, ustedes ya me conocen, yo lo voy a decir, pero creo que este impulso y estas ganas se están haciendo, pero por Dios, hay que aterrizar rápido, ya es tiempo que tengamos un cronograma, porque si se firma un contrato, Luisa, es evidente de que tenemos que tener fechas concretas y en eso es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Fíjate, al gobierno de Sagasti, el 28 de julio, la sociedad nacional le va a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cómo ha llevado usted todo el proceso electoral para que empecemos un quinquenio democrático? Y seguramente va a ser, a mi juicio, plausible, porque tenemos como hombre de fe esperar que así sea, neutral, imparcial y límpido, transparente. Y en segundo lugar, le voy a preguntar por el tema de la pandemia. ¿Cuánto se ha avanzado la pandemia? Si ya estamos o no vacunados al mes de julio. Por lo que escucho a la ministra Massetti y a otros operadores del gobierno en este tema, esto se tiene que resolver en el primer trimestre, lo aplaudo, y entonces estamos en la perspectiva. La canciller y la ministra de Salud son las verdaderas protagonistas en esta etapa, conjuntamente con el propio presidente de la República. Ahora, definitivamente nos imaginamos que este cambio que ha dado el Perú con el presidente Francisco Sagasti, con su equipo, que como usted mismo lo ha dicho, son bien vistos ante el mundo. ¿Qué
¿Qué es lo que debería hacer Perú? Ir recuperando esa confianza uno, y bueno, eso ya lo he dicho, pero sobre todo la confianza económica en la economía, porque según un banco de inversiones, el Perú ha mejorado su atractivo para inversiones en el Asia, tras la reciente emisión de bonos. ¿Cree usted que ese es el camino para poder nuevamente volver a tener confianza en el mundo? Por supuesto que sí. Déjame mirar lo más macro. Hoy día la agencia Xinhua publica una entrevista que me acaba de hacer, la publica en el diario El Comercio. Yo creo que la mirada peruana hacia China, hacia el Asia, debe ser realmente gravitante, determinante. Necesitamos externalizar de manera multilateral nuestra mirada al mundo entero. Creo que hay elementos de juicio auspiciosos para el Perú. En 20 de enero asumirá la presidencia Joe Biden. Ya sabemos que Joe Biden acaba de decirle no al aislamiento que llevó adelante Donald Trump peleándose con medio mundo. Y en ese acercamiento, América Latina debe tener un espacio gravitante. Finalmente, los latinos lo hicieron presidente a Joe Biden, entonces tiene que corresponder. Y el Perú debe ser estratégico con Estados Unidos, que es su segundo socio comercial. Y de otro lado está el Asia-Pacífico. A mis alumnos en la universidad, en el curso de Asia-Pacífico, les digo, miren, ya vamos 30, 40 años de cuenca del Pacífico y tendremos todavía por mucho tiempo más, y qué bueno que así va a ser, como el espacio geopolítico dinámico en el que el Perú debe de explorar y explotar todas sus cualidades y sus virtuosidades políticas, económicas. Por algo somos miembros de la PEC, de manera que nuestra mirada hacia el espacio asiático debe intensificarse. Hay, sino un conjunto de actores visibles como los países del sudeste asiático, los de la ASEAN, por ejemplo, donde debemos apuntalar. El Perú es un país multidiverso que tiene lo que no muchos países del mundo. Recursos, José, Luisa, y los recursos para un Estado es el cliché natural para mostrarse y venderse al mundo. Estoy hablando en términos comerciales, en términos financieros, y que el mundo le devuelva al Perú industrialización para no seguir siendo como en el virreinato con España, populismo, mercantilismo e intervencionismo. Claro, han cambiado evidentemente, pero lo que te quiero decir es que debemos tener una revolución industrial que signifique para nosotros la industrialización. No estamos dando ese gran paso y todo es concatenado. Mira, mientras Europa seguía ruralizada, cruzando el espacio norte en La Mancha, estaba y está Inglaterra con un proceso de revolución industrial que dejó atrás a todo el continente, al viejo continente europeo. Por la revolución industrial, por el proceso de industrialización. Nosotros queremos eso para América Latina, y eso es lo que le tenemos que pedir a China. Una China que se desnuda al mundo entero con la ruta de la seda, lo cual me parece muy bien y es estratégico. El Perú también debe de aproximarse con lo que yo llamo la ruta Chasqui, que debe ser la ruta del Perú en su estrategia internacional. Por eso que la Cancillería peruana y el Ministerio de Comercio Exterior deben jugar como Sotil y Cubillas en pared para poder meter gol en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que no se ha venido haciendo? O sea, no se ha jugado en pared porque se ve. Justamente eso, José. No quieren jugar en pared. Y cuando no se juega en pared, se juega mal, pues. Entonces, el director técnico, seguramente Marco Calderón, estaría extasiado de cólera
Y los peruanos necesitamos que haya un ritmo de una mirada hacia afuera para que nuestras embajadas, nuestros consulados y nuestras representaciones permanentes jueguen en pared sintonizadamente con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de la Producción, para saber qué cosa vamos a proyectar, José. Mira, esto es elemental en una clase mía de política exterior. Lo que decía Carlos García Bedoya, permítame recordar a este gran maestro de la diplomacia peruana, que no conocí, por supuesto, a Carlos García Bedoya, monumento de la diplomacia peruana, y que decía que la política exterior no es otra cosa que la proyección externa del interés interno, interés nacional, ¿te das cuenta? Es decir, para que la gente que nos ve y nos escucha, tenemos embajadas en el mundo entero para que coadyuven a colocar nuestros espárragos, nuestras paltas, nuestro pisco, para eso. Yo tengo mucho respeto por Torretagle, tenemos el mejor servicio de servidores públicos, quiero decir, en el Estado, son de primera, pero hay que, digamos, motivarlos, estimularlos, darles una línea, una cartilla de estrategia con cumplimiento. No se está viendo eso. Los embajadores, me acuerdo mucho cuando yo trabajaba en la Cancillería, veíamos en planeamiento estratégico, yo practicaba en esa oficina y miraba las memorias que mandan anualmente los embajadores. Lo que tenemos que hacer es que las embajadas ahora trabajen por resultado. Resultado. ¿Qué ha hecho usted, embajador, y su misión en un año? Cotejo. Para ver, estamos en una época en la que así se miden las capacidades, las idoneidades, José. Por eso es muy importante que eso también sea objeto de un análisis, y seguramente este gobierno y la Cancillería peruana podría hacerlo preliminarmente, dejando algunas bases para el subsiguiente quinquenio, donde sí debería haber una dinámica de la política exterior, de la proyección externa sobre resultados agentes externos que el Perú tiene en el mundo entero. Así es, señor. Luisa, ¿nos escuchas? Tu micrófono, préndelo, Luisa, por favor. Sí, está prendido. Hola, ¿me escucha? Sí. Ahora sí. Hola. Ya. Sí, digo que ha mencionado 3 puntos importantes, Miguel Ángel, ¿no? El tema de las elecciones, que tienen que ser transparentes, que espera el mundo que sean así. El tema de la vacuna, no sabemos exactamente qué falta de una vez para que se firmen los contratos, y el tema de la Constitución, ¿no? Que no deben haber algunas reformas, pero no un cambio totalizado. Me ha parecido bastante interesante y sobre todo tener claro estos 3 puntos, Pepe, porque recordemos que es un gobierno de transición y no tiene mucho tiempo nada más que para ver estos puntos específicos. Muy bien. Estamos en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Miguel Ángel. Se celebra en todo el mundo. ¿Qué es lo que a Perú, no sé si este es a nivel mundial, me refiero la violencia tan creciente contra la mujer, a eso me refiero, pero en el Perú vemos un crecimiento sostenido desde hace 10 años. Hemos pasado de 46, ya estamos en 168 y no baja, a pesar que tenemos ministerios y todo lo demás. En el mundo, ¿cómo se ha logrado cambiar esto o también es un problema en el mundo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate, José, como muy bien hoy día celebramos en el mundo entero el Día Internacional de la Lucha contra la violencia hacia la mujer. Queremos que la mujer no sea violentada. Hay mucho que hacer, mucho trabajo internacional, hay que decirlo, grandes avances, pero estamos en un mundo machista, en un mundo donde el hombre no, como digo en mi columna de hoy en Correo, justamente por este tema, ni siquiera acepta tener jefas. Mira, mi jefa fue la ministra de la Mujer, yo fui su asesor, y la viceministra Lucila Zapata, hazme favor,
gente de primera, dignísimas. Tenemos que aprender a asumir que la igualdad de género es muy importante. Eso no se entiende. Y no se entiende porque hay mucha ignorancia. El machismo sigue atravesando la sociedad internacional. Y por eso es necesario invertir en educación. Pues lo que te vengo diciendo siempre cada vez que tan generosamente me invitas a una entrevista, José. Invertir en educación es lo más importante para entender que hombre y mujer somos cualitativamente distintos. Seguramente que sí, por nuestro estado de naturaleza. Seguramente que si yo le hago un ejercicio de fuerza a Luisa le voy a ganar. Pero estoy seguro que Luisa tendrá unas fortalezas que yo no tengo. Y eso es lo que tiene que verificarse en la vida humana, en la vida social. Lamentablemente, sigue en ascenso por este machismo, por esta actitud de este malentendido proceso histórico, donde se cree que la fuerza es la que define el dominio, y eso es un grave error. Te lo digo, mi defensa hacia la mujer no debe ser jamás violentada, que soy padre de 3 niñas, de 3 Marías, y a mi esposa como delante las defiendo mucho y les digo siempre, nunca siquiera dejen que alguien les grite, levante la voz, porque si alguien les levanta la voz, ahí acaba todo. Siempre les digo, esto es muy importante, pero lamentablemente para acabar educación pública, implementar política pública, que es lo que corresponde, José, un trabajo transversal. El tema mujer, recuerdo mucho cuando Ana María Romero nos reunía siempre alrededor de su despacho. Es un tema, un asunto transversalizado, que tiene que ser verificado por todos los ministerios, estamentos de Estado. Nos falta asumirlo de manera transversal. Mucho bla, 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 pero poco aterrizaje en el tema de la mujer. Y esto debe ser política de Estado. Política de Estado, no solamente política pública, para poder cambiar ese chip mental que tenemos hay muchos temas, los peruanos. Hay muchos temas que deberían ser política de, Miguel Ángel, hay muchos que deberían ser política, ¿no? Tú has dicho que la defensa de la mujer debería ser una política de Estado. Es un grupo vulnerable bastante dañado y afectado. Segundo, la seguridad nacional, ¿no? O sea, la inseguridad ciudadana también debería ser una política de Estado que está afectando más, ¿no? Todo esto, para finalizar, corto nomás, por favor, todo esto, estas políticas de Estado ayudarían a cambiar la imagen de nuestro país. Si hacemos políticas de Estado de estos temas que afectan a nuestra población y afectan nuestra imagen. Indudablemente, José, el Perú es un país con gente muy linda, con gente con diversas capacidades e idoneidades. Tenemos todo lo que cuantos quisieran tener. Tenemos cultura, pasado, historia, presente. Pero no dobleguemos, tenemos que invertir en educación. Y a nuestra clase política, que ya le hemos venido jalando las orejas casi 200 años, que no hicieron nada, escuchen a los jóvenes que hoy día tienen mucho que ver y creo que deben ser incorporados en la agenda titular del país, porque nos están demostrando con la primavera de los mozos que son capaces de muchas cosas más por su país, por su patria. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias, como siempre, tan didáctico, y nos ayudas mucho a nosotros y a todos nuestros televidentes y oyentes en las casas que nos están escuchando, en el carro, donde estén, siempre nos ayudas. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes por la invitación.